Hola, soy Enrique Vázquez, tengo 32 años, soy terapeuta familiar, soy comediante de stand-up y tengo parálisis cerebral. Me involucré en la comedia por accidente. En la preparatoria yo hacía muchos concursos de oratoria y yo no me explicaba por qué la gente se reía de lo que yo decía en el concurso. Y vi una película en donde salía Chris Rock, donde hacía stand-up en un lugar. Yo no sabía que se llamaba stand-up, pero yo pensé, se parece a lo que me pasaba a mí cuando hacía lo de los concursos. Y con el tiempo, Comedy Central Latinoamérica saca el canal de Comedy Central y sacan stand-up mexicano. Me hice fan y busqué en internet sobre talleres para aprender a hacer stand-up y tomé mi primer taller y ya de ahí no paré. En la comedia que yo hago, hablar de la discapacidad en general y de la parálisis cerebral en particular es muy importante porque procuro hacer conciencia de lo que es la parálisis cerebral y lo que es lidiar con el prejuicio que se tiene hacia la discapacidad justo con el humor. En algún libro leí que el humor es eso que te permite hablar de las demás cosas que si dijeras en una conversación terminarías muerto. Entonces la discapacidad no es algo que se hable de manera muy común, entonces me atreví a escribir chistes al respecto y me ha servido bastante y he procurado usarlo de una manera constante pero inteligente, no en hacer burla de las habilidades o la falta de habilidades de las personas, sino en utilizar la discapacidad como un foco para ver el mundo y de cómo el mundo ve a la discapacidad para que hagamos conciencia. Para mí el prejuicio es como quedarte con una sola versión de la historia de algo. Si te dicen que un mexicano es flojo, que no trabaja y se la pasa tomando tequila, pues es lo que van a pensar que es un mexicano, pero es porque no se han atrevido a ver las otras historias que hay, los otros tipos de mexicanos que hay. Entonces para mí entender un prejuicio es quedarte con una sola versión de la historia y desgraciadamente la versión de la historia que existe sobre las personas con discapacidad es muy limitante. Entonces creo que un prejuicio es solo eso, es como un signo de que no tenemos demasiadas opciones para entender una historia. Como comediante, pues fíjate que casi no. O sea, la mayoría de las veces los prejuicios a los que me enfrento tienen que ver con mi discapacidad. Y gracias a mi trabajo, porque ya llevo 5 años haciendo stand-up, la gente empieza a hacer de lado la discapacidad y empieza a querer involucrarse más con la persona que soy y se atreven a pensar o a convivir con las personas con discapacidad de una manera distinta. Pero sí creo que el prejuicio es, pues creo que no me va a entender, o uno de los prejuicios más comunes últimamente es que soy un ejemplo de vida, que soy un guerrero, que soy un angelito, que soy un semidios casi. Y pues la neta no, porque también es meterme presión en donde no quiero tenerlas. O sea, soy una persona que disfruta de hacer lo que hace y que quiere hacerlo bien. Para mí, ser diferente significa ser yo, ser individual. Creo que la diferencia debería ser como la normalidad, por decirlo de alguna manera. Entender que todo mundo somos diferentes y que tenemos una forma de vivir, una forma de funcionar, una forma de entender el mundo, nos ayudaría como a tener relaciones mucho más cercanas, más respetuosas. Entonces creo que ser diferente significa ser uno mismo. Considero que estamos en una sociedad que está en vías de ser incluyente. Creo que actualmente hay más conciencia, digamos ya hay menos personas que no saben que existen las personas con discapacidad, pero a pesar de que saben que existen, como que hay una traba, como que la mayoría de la gente piensa que se necesita de un profesional súper calificado y súper entrenado para lograr la inclusión de las personas con discapacidad, y pues como yo no soy ese ser súper entrenado, pues no sé cómo hacerlo. Y en realidad no, lo único que se necesita para ser incluyente es estar dispuesto, porque no sabes las necesidades que se tienen que cubrir hasta que no conoces y convives con una persona con discapacidad, porque a lo mejor uno anda pensando que se necesitan rampas por el mundo cuando lo único que se necesita es tener una mesa de ras de piso y ya. O sea, creo que estamos en vías de ser una sociedad incluyente, pero creo que aún falta disposición y apertura a entender que el fenómeno de la discapacidad no es un fenómeno exclusivo de profesionales,
sino una cuestión de relación de todos. Creo que hay muchas cosas que a mí me gustaría que la gente entendiera con mi trabajo. Sobre la discapacidad, básicamente me gustaría que entendieran que es una forma de vivir, nada más, una forma más de vivir, y que no tenemos por qué resaltar o no cómo funciona el cuerpo de los otros, o cómo funciona la mente de los otros, sino más bien mi punto de vista importa tanto como el tuyo. O sea, entender ese mensaje y que ese mensaje se transforme en formas de interacción como más a la par, me daría por bien servido, y creo que lo he logrado a lo largo del tiempo. Y me gustaría también que entendieran que la psicología es una forma habitual de cuidarse, que hay que tomar la vida no tan en serio, salvo las cosas que uno quiere que sean en serio, y que siempre hay posibilidades. Creo que mi comedia también trata de mandar ese mensaje, que nos riamos de cómo hemos hecho cosas que ni siquiera queríamos hacer, y que siempre tenemos una posibilidad más para entender el mundo, para hacer las cosas, para conocer gente. Y creo que mi comedia quisiera que mandara el mensaje de hay que atreverse a vivir lo que uno quiere vivir y a no tener miedo a ser diferente.